Buenas ¿Ya? noches, profesora. Este es el presente. Buenas Dale, noches. dale. El presente trabajo es. Buenas noches. Mediante presente, sustentamos el trabajo final del grupo número 6. Está conformado por los alumnos eh, Chambergo Kenji, Delgadillo Jesús, Ojeda Luis, García Edi, Rosas Omar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el presente trabajo nos da el problema, se plantea la necesidad de diseñar un algoritmo para poder responder las preguntas claves sobre la venta de la empresa A y D. Identificar en una primera instancia el monto de ventas más alto y su vendedor correspondiente. La siguiente, por favor. Estos informes permiten evaluar el desempeño de los vendedores, identificar las oportunidades y desafíos del mercado. La importancia de estos reportes estadísticos es para ver cómo se desempeñan los papeles cruciales en la gestión comercial y permite evaluar la eficiencia de los trabajadores. Le brindo el pase a mi compañero. Buenas noches con todos. Les habla Luis Ojeda. En este caso vamos a presentar el problema y los objetivos generales y específicos, ¿no? Tanto el problema, eh, el objetivo general es diseñar un algoritmo que nos permita analizar las ventas realizadas por los agentes de ventas de la empresa comercial A y D durante el primer trimestre con el fin de poder contestar las preguntas, ¿no?, correspondientes, y en los objetivos específicos calcular el total de ventas realizadas por los tres agentes de ventas, identificar el monto de venta más alto y identificar el vendedor que ha logrado, identificando cuántos agentes han superado el promedio de ventas totales. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Omar, Omar, Buenas noches con todos los presentes. A continuación le habla Omar Rosas. Eh, para, dar, para dar inicio, tenemos el presente flujograma que inicia con el contador implícito, ¿no? Luego pasa a ventas 1, donde nos indica el siguiente condicional para poder dar valoración. Ventas 1 debe ser mayor o igual a 0. Si es positivo, sale el mensaje ingrese monto vendido. Si es negativo, muestra el mensaje ingresa un número mayor a 0. Continuamos con ingresar ventas para, para la siguiente validación, ¿no? Donde si ventas 1 es mayor a ventas 2 y ventas 1 es mayor a ventas 3, si es, si es sí, se muestra el mensaje del vendedor con el número de ventas más alto es Kevin Chambergo. Si es no, pasa a la siguiente valoración que data de ventas 2 mayor a ventas 1 y ventas 2 es mayor a ventas 3, muestra el mensaje, el vendedor con el número de ventas más alto es Jesús Delgadillo. Si no es así, muestra el mensaje, el vendedor con ventas más alto es Omar Rosas. Para ello, el flujo no converge en el total de ventas es igual a ventas 1 más ventas 2 más ventas 3 en los tres casos de la validación. Esto continúa teniendo el promedio del total de ventas, ¿no?, entre 3 por la cantidad de vendedores. Perdón, entre la cantidad de vendedores. Sigue el curso de la siguiente validación. Si ventas 1 es mayor al promedio, ¿no?, muestra el mensaje del vendedor, es el vendedor más alto. Y así termina el flujograma. Doy ya. paso a mi siguiente compañero. Jesús.
Muy buenas noches. Partimos de un cuadro de ejemplo, ¿no? En nuestra tabla de análisis de datos, en la cual hemos considerado ventas uno, ventas 2 y ventas 3 como nuestras entradas, que son del tipo real y que tienen una restricción, que son mayores o iguales a cero. Consideramos la restricción mayores o iguales a cero debido a que estas son cantidades, ¿no? Todas las cantidades, como sabemos, tienen que ser eh, o ganancias prácticamente tienen que ser mayores o iguales a cero, ¿no? No pueden ser cantidades negativas. Luego tenemos el total de ventas y el promedio de ventas como nuestras salidas y también las hemos considerado de tipo real. Siguiente slide. De ahí ahora hemos partido para hacer nuestro pseudocódigo, en la cual hemos utilizado un contador implícito y una estructura repetitiva de salida controlada, ¿no? Como hemos utilizado en este caso el repetir hasta, ¿no? Para realizar nuestras validaciones, tanto para el ventas 1, para nuestras ventas 2 y nuestras ventas 3. Luego, calculamos el total de ventas, ¿no? Sumando las 3 y las mostramos, ¿no? Mostramos el total de ventas. Posterior a eso, para calcular el primer ítem que nos pide, que es calcular el vendedor con las ventas más altas, hemos utilizado el significativo sí, ¿no? Ventas mayor 1, mayor 2, ventas 1 mayor o mayor 3, y si es que esta condición se cumple, ¿no? Este condicional se cumple, mostramos que la venta más alta es del vendedor 1. Y el vendedor 1 es Kenji Cambergo, ¿no? Que solemos considerar nuestra tabla de análisis de datos. Y si no se cumple eso, ¿no? Si no se cumple esto, prácticamente pasamos a ventas 2, que tiene que ser mayor a ventas 1, y ventas 2 mayor a ventas 3, ¿no? Y mostramos el siguiente mensaje, ¿no? La venta más alta es el vendedor 2, el vendedor es Jesús Delgadillo. Y si no, pasamos que la venta más alta prácticamente sería del vendedor 3, ¿no? Que son Marcos. Luego, validamos nuestro promedio de ventas, el total de ventas entre 3, y mostramos el promedio, que es el promedio de ventas, ¿no? De ahí, hacemos nuevamente condicionales, que si ventas 1 es mayor al promedio de ventas, entonces contamos. Posteriormente pasamos a lo mismo con el ventas 2, si es mayor al promedio de ventas, contamos. Y si es mayor al ventas 3, contamos, ¿no? Y al final utilizamos mostrar la cantidad de agentes que superaron el promedio fue del contador, ¿no? ¿Cuántos prácticamente hemos contado? De esta manera terminamos nuestro código. Fue su compañero Jesús Carrillo. Continuamos con la siguiente slide. Bueno, vemos que en Chambergo, en esta parte vamos a verificar el algoritmo dentro del programa que la profesora solicitó, el Replit. Entonces comenzamos con el include IOStream, con el using namespace, que es por defecto, y todo el código se va a elaborar dentro de la función inMain. Entonces vamos a definir las variables para almacenar las ventas y total de ventas dentro de un double, que es una variable que admite decimales y números muy grandes. Entonces aquí va a entrar lo que es ventas 1, ventas 2, ventas 3, total de ventas y promedio de ventas. Después, vamos a pedir al usuario que ingrese las ventas de cada agente y almacenar las variables correspondientes. Entonces pedimos, ¿no?, que ingrese las ventas con un CAO y decimos en un do. Si las ventas es menor a 0, me va a mostrar, ¿no?, que ingrese un monto mayor a 0. Y esto lo va a hacer mientras las ventas sean menores a 0. Lo mismo va a ser para el vendedor 2 y para el vendedor 3. Después, calcular el total de ventas. El total de ventas va a estar dentro de una variable total de ventas, y esto va a ser igual a la suma de las ventas, ¿no? Ventas 1, ventas 2, ventas 3. Después vamos a imprimir el total de ventas, que bueno, que eso se hace con cout y con el monto que ya le hemos averiguado. Después vamos a encontrar las ventas más altas y el número de agentes que la realizó. Entonces, para eso vamos a introducir dos variables, ventas más altas y número de ventas. Y vamos a decirnos, si ventas es mayor a ventas más altas y ventas más altas es igual a ventas, entonces el número de agentes es 1. Y eso va a suceder con ventas 2 y con ventas 3. Y después la vamos a imprimir, ¿no? La vamos a imprimir con un CAO y con el ventas más altas, que ya lo tenemos ya. Y con el agente, ¿no?, con el número de agentes. Después, vamos a contar cuántos agentes superan el promedio de ventas. Para eso nuevamente vamos a incluir el promedio de ventas como dato y el agente encima del promedio de ventas como otro dato. Y el promedio de ventas va a ser igual al total de ventas entre 3
Y después, para encontrar el agente encima del promedio de ventas, vamos a decirnos, si ventas 1 es mayor a promedio de ventas, agentes encima del promedio de ventas se va a ir sumando. Entonces, eso para ventas 2 y para ventas 3. Entonces, si eso sucede, se va a ir sumando, se va a ir sumando. Entonces, vamos a imprimir un código que diga el promedio de ventas es con el dato del promedio de ventas, ¿no? Y un código que diga la cantidad de agentes que ha superado el promedio de ventas fue con el dato, ¿no? Que es agentes encima del promedio de ventas, que ahí es donde se va a guardar el resultado. Después, una forma de verificar esto es cuando le damos en run, en correr, y verificamos, ¿no? Que ingrese las ventas del agente 1, yo en este caso le puse menos 100 para verificar, ¿no? Que no me admite ese dato y entonces dice, no ingrese un monto mayor a 0. Entonces ya le puse 100, de los demás datos le puse 150 y 180, y entonces me va a dar un total de ventas de 430, ¿no? Es la suma. Después un total de ventas más alta, que es 180, por el agente 3 y el promedio de ventas, ¿no? Que ahí está, y la cantidad de agentes que han superado el promedio de ventas, que en este caso serían 2, ¿no? Y listo, esa sería mi parte. Luis, termine con las conclusiones. Luis. Sí, soy el alumno Luis Ojeda. En esta oportunidad nos toca mencionar todas las conclusiones correspondientes, dado que se inició con el problema, presentar el problema, presentar el análisis, la tabla de análisis, el pseudocódigo, el diagrama de flujos, y por ello se ha hecho la verificación del algoritmo en C++, en Repli. La conclusión sería que el algoritmo presentado permite analizar las ventas realizadas por los 3 agentes de ventas, calcular el total de ventas realizadas por los 3 agentes y el promedio de ventas totales, determinar la venta más alta y el vendedor que lo ha realizado, evaluar si algún agente de ventas ha superado el promedio de ventas, y las recomendaciones serían implementar un sistema preciso de recopilación de datos y reportes confiables, utilizar informes estadísticos para determinar tendencias y cambios en el mercado, establecer metas confiables, ¿no? Alcanzando basadas en un análisis de reporte para motivar vendedores, utilizar un análisis de reporte para capacitarlos y mejorar su desempeño de vendedores. Bueno, queridos oyentes, se culminaría, ¿no?, nuestra presentación y conclusiones, ¿no? Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ya, termine grabando.